Un gusto poder compartir con ustedes este eje temático que va a ser la evaluación del estado nutricional en niños y lactantes. Entonces, un poco como para iniciar el concepto, vamos a hablar de una definición que vamos a ir desarrollando durante todo este eje temático. Como sabemos, el crecimiento y el desarrollo no son iguales los conceptos, ¿sí? Sino que se define a crecimiento y desarrollo como un conjunto de cambios somáticos, es decir, crecimiento en órganos, crecimiento corporal lineal y funciones de diferentes órganos, adaptaciones de diferentes órganos que se producen en el ser humano desde el momento de la concepción hasta su adultez, ¿sí? Entonces, la evaluación del estado nutricional en pediatría, como mencionamos anteriormente, inicia desde la vida gestacional y la mamá es quien le va a dar una impronta a ese niño que le va a perdurar durante toda su vida, pero siendo más crítico esta transmisión durante los 3 primeros años de vida. Entonces, el objetivo de esta evaluación nutricional consiste en ayudar a que el niño pueda alcanzar su mayor potencial genético eh, y evitar en este proceso o minimizar el desarrollo de enfermedades asociadas a la nutrición. Entonces, esto es un concepto, o sea, la evaluación nutricional agrupa un concepto dinámico en donde tengo el concepto de crecimiento, ¿sí? Que hablamos de el crecimiento de los órganos, de los huesos, el crecimiento como un todo, ¿no? El crecimiento de las extremidades. Luego el concepto de desarrollo, es decir, sabemos que hay órganos que alcanzan su funcionalidad al año de vida, por ejemplo, como lo es el intestino, o sea, el intestino del lactante hasta el año de vida no tiene las mismas funcionalidades que el intestino de un adulto, por ejemplo. Entonces, por esa misma causa, cuando empiezo la lactación o la alimentación complementaria, necesito ir adecuando esos alimentos a ese funcionamiento intestinal. Les hablo de intestinos, pero también esto sucede en otros órganos, como lo es el hígado, ¿sí? El páncreas con sus secreciones, bueno, básicamente hígado, páncreas e intestino. Entonces, también esto es una interacción entre los factores, o sea, el factor de crecimiento, el factor de desarrollo van a interaccionar entre sí y van a estar ligados o de la mano al pool genético de ese niño. Es decir, cómo son sus antecedentes familiares, cómo es el estado de salud de su mamá durante el embarazo y previo al embarazo, cómo son sus antecedentes primarios en la línea familiar, es decir, sus abuelos, sus mamás, su mamá, su papá, sus tíos, sus abuelos, qué enfermedades familiares hay. Hay diabetes, hay hipertensión, hay colesterolemia, hubo casos de anorexia en la familia, todos son de talla baja. Bueno, esas son condiciones o interacciones que van a definir posteriormente este pool genético con el que me voy a encontrar en una consulta pediátrica o en una consulta nutricional o en una consulta antropométrica, ¿sí? Entonces, la vigilancia pediátrica tiene como objetivo hacer un seguimiento oportuno. Y esto quiere decir que debe ser periódico, es decir, cuando el niño nace, seguramente ustedes saben que tenemos un calendario, ¿no?
Entonces, cuando el niño nace, tengo el primer control del recién nacido, luego a los 15 días, luego al mes y mensualmente debo controlar ese niño hasta el año de vida. A partir del año de vida, entonces ya voy a extender digamos, estas consultas y la extensión o la variación va a depender básicamente de los países, ¿no? Como una normas generales, después del año a los 3 meses, entonces, pero si a los 3 meses no se pudo hacer la consulta, a los 18 meses, que es cuando toca el refuerzo de vacunas, ahí también debo hacer la consulta médica. Pero idealmente es cada 3 meses hasta los 2 años. A veces en algunas condiciones, algunos médicos cuando ven que el crecimiento es normal, entonces ya se extiende a los 6 meses a partir del año. Entonces tengo el año, los 18 meses, los 2 años y luego un control periódico anual es fundamental hasta los 3 años. Y esto lo que me va a evaluar es cómo es el crecimiento, si es un crecimiento normal, que lo vamos a ver dentro de las curvas, o si es un crecimiento patológico, es decir, si hay anomalías. Como yo acá les pongo aquí debajo, estas anomalías no solamente nos referimos a anomalías en el crecimiento en sí, sino que en ese proceso el niño pueda desarrollar cualquier enfermedad o patología asociada quizás a su genética o ambiental, ¿sí? Bien, entonces aquí les pongo las visitas, ¿sí? Como debe ser, este es un calendario de salud como estándar, pero bueno, puede variar, como ya les dije, entre países. Bien, entonces la primera pesquisa, como aquí les pongo, es el recién nacido. Entonces, aquí en este cuadro, lo que podemos ver es cómo voy a calificar a ese recién nacido. Si está entre los 2 kilos y los 4 kilos, entonces voy a indicar que es un recién nacido adecuado, ¿sí? Pero si tengo niños menores a 2 kilos y medio, entonces aquí en este en particular, tengo que verificar si nació o no nació a término según la edad gestacional, como aquí lo indican. Entonces, el hecho de nacer o no a término con el peso también es fundamental. Nosotros tenemos que tener en cuenta dos aspectos. ¿Cómo es el peso al nacer? Y en cuántas semanas de gestación nació para poder indicar si nació adecuado para la edad gestacional o nació pequeño, como lo indica aquí, pequeño para la edad gestacional. Y esto es importante porque acá me va a determinar, es el primer paso que me va a determinar cómo va a ser ese crecimiento. Entonces también les quiero presentar el protocolo para niños, evaluar para niños con síndrome de Down, porque lo que nos suele pasar en las prácticas, a veces en muchas comunidades, los niños con síndrome de Down no crecen igual que los niños sanos, tienen un crecimiento más lento, entonces podemos estar indicando un dato incorrecto. Entonces aquí les presento un poco el protocolo de crecimiento de estos niños, ¿sí? Solamente a modo de... Bueno, entonces, ¿cómo vamos a verificar que este crecimiento es un crecimiento sano? Por medio de la evaluación antropométrica. Que es básicamente medir segmentos corporales, y en este tipo de evaluación tengo perímetro cefálico, perímetro braquial, longitud corporal y lógicamente el peso. Lo vamos a remitir con patrones de referencias que son tablas y gráficas, y vamos a poder hacer un diagnóstico nutricional siempre y cuando la evaluación antropométrica esté alineada con la evaluación clínica, que lo vea un clínico, y la evaluación bioquímica, que haya algún dato bioquímico. Es decir, yo no puedo decir que este niño está bajo peso o tiene una desnutrición leve y demás si no hice perímetro braquial,
y no le adjunté por lo menos un examen de hemoglobina en sangre. Y para todo eso nos vamos a remitir siempre a las tablas y las gráficas. Aquí se las presento, esta es la de longitud corporal para niñas, luego la vamos a ver en... Y esta es la longitud corporal para niños. Ya les repito, lo vamos a ver detallado en el seguimiento de estos videos.